Ninguno de los movimientos que planteaba una vía alternativa a la lucha por la independencia, caso típico Tupac Amaru, Gabriel Condorcanqui en Perú, Hidalgo y Morelos en México, o Moreno, Castelli y José Carvalho Artigas en Río de la Plata, tuvieron éxito en sus empresas, sino que fueron liquidados por la represión criollo hispana o derrotados por las oligarquías que se habían hecho con la dirección de las naciones independientes. Cuenta Eduardo Galeano que Cornelio Saavedra, miembro de la oligarquía criolla argentina, bueno, en ese momento rioplatense, usufructuaria de la independencia, mandó secuestrar todos los ejemplares del contrato social que Mariano Moreno había editado al enterarse de su muerte. Solo la insurrección de los esclavos de Saint-Domingue, Haití, iniciada en 1791 y culminada con la independencia en 1804, triunfó aplicando el principio de igualdad de epidermis, equivalente al de unidad de la especie humana, proclamada por las casas, pero no pudo culminar su programa revolucionario en la medida en que fueron derrotados sus aliados en Francia. El ala jacobina de la revolución, a partir del 9 de Thermidor. Y Florence Gautier, que es una excelente historiadora francesa, que ha trabajado muchísimo en este tema, tiene un trabajo, un artículo publicado en el cual comenta que los delegados jacobinos de Haití, uno negro, uno mulato y otro blanco, y es exprofeso, van como delegados a Francia y en la convención explican de que la convención abuela la esclavitud. Y efectivamente la convención, por unanimidad, la convención jacobina, sabéis muy bien que con la reacción termidoriana se vuelve a restaurar la esclavitud y Napoleón incluso va a enviar una expedición militar para que esto se haga efectivo. O sea, aquello de la igualdad de la epidermis. Y simétricamente, en la antigua metrópoli, o sea, en España, el primer experimento liberal materializado en las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 terminaba con el golpe de Estado restaurador de Fernando VII, iniciando la larga historia del exilio político español y la de las turbulencias a través de las cuales se verificó el desarrollo del capitalismo en España y su transformación en una sociedad burguesa que ocuparía gran parte del siglo XIX peninsular. En síntesis, en ambos lados del Atlántico, antigua metrópoli y antiguas colonias siguieron un derrotero similar de desarrollo capitalista dependiente de las potencias más desarrolladas industrialmente y un desarrollo político tutelado por las clases dominantes y sus brazos armados, los ejércitos nacionales. Hasta en eso hay similitud entre la historia peninsular y la historia, por lo menos de la América Latina, la omnipresencia del ejército como brazo armado, ¿no es cierto?, de los poderes dominantes, de la oligarquía, generalmente agroexportadora. Por ello creo que en nuestro tiempo, al analizar las continuidades de una intervención de los países centrales, ahora a través de empresas multinacionales o de inversiones especulativas, lesivas de los intereses de los países latinoamericanos y muy bien evocadas en el manifiesto que convoca a este encuentro, en el cual participan empresas españolas con la quiescencia de los sucesivos gobiernos, debemos tener en cuenta también la coincidencia de intereses de las élites y clases dominantes de los países sometidos a la penetración imperialista con los centros del poder capitalista central. Una historia desastrosa, inaugurada por las sangrientas dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, y rematada con las indicaciones del hasta hace poco vigente Consenso de Washington. En la memoria de la resistencia y de los padecimientos similares de las sociedades de ambas márgenes del Atlántico, así como los problemas comunes que las afectan actualmente, puede fundarse o materializarse un cosmopolitismo. De alguna manera es también mi humilde propuesta de qué podemos hacer en positivo, que además de deseable es necesario en este mundo cada vez más receloso del extraño, del otro, en definitiva enfermo de xenofobia, que no es más que la expresión de la derrota cultural de los oprimidos en la lucha de clases. Pero ese cosmopolitismo no puede asentar sobre cualquier sedimento, justamente porque la civilización del capitalismo lo impide. La globalización es solo de sus fuerzas, pero al mismo tiempo que las despliega, fragmenta aún más a las comunidades humanas que se disputan la oportunidad de ser explotadas para evitar caer fuera del sistema y transformarse en población superflua, Ballast existence, como la llamaban los nazis. Ese cosmopolitismo solo puede surgir con plenitud de la sustitución del capitalismo por una sociedad que haga realidad la promesa trinitaria de la Gran Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Hoy podríamos hablar de solidaridad en lugar de aquella
que tienen resonancias más propias de un mundo del trabajo que el propio capitalismo ha devorado definitivamente. Por último, no quiero acabar sin evocar a Walter Benjamin, justamente a raíz del tema del valor político de la memoria. Sus tesis sobre filosofía de la historia, especialmente sus tesis novena y duodécima, quien en ellas nos señala también una política para la filosofía de la memoria, mediante dos conceptos fundamentales, tal como lo refleja la tesis novena, en la que hace referencia al aspecto que debe tener el ángel de la historia. Él se basa en un cuadro de Paul Klee, contado tantas veces que seguramente este hombre, como buen abuelo que es, cebolleta, repite y repite, pero lo voy a contar. El cuadro de Paul Klee muestra a un ángel con las alas desplegadas y con una expresión de horror, desesperado. Y Benjamin dice, esta es la imagen del ángel de la historia. Avanza de espaldas al futuro, mirando hacia atrás, como la historia es un enorme y terrible desastre en el cual los escombros van dejando al margen a aquellos que la historia ha aplastado. Y acaba diciendo, por lo tanto, la revolución es justamente parar el derrumbe. No moverse, pararlo. Esa es la revolución. Y la duodécima, en la cual habla de la memoria como arma, para que el pasado deje de ser afrenta del presente, que implica recuperar, según dice él, y luego leeré textualmente la tesis, implica recuperar los sueños de libertad e igualdad de otra sociedad más humana, alentados por los derrotados de la historia, y continuar defendiendo y sosteniendo esos sueños. La clase que lucha, y ahora cito la tesis, la clase que lucha, que está sometida, es el sujeto mismo del conocimiento histórico. En Marx aparece como la última que ha sido esclavizada, como la clase vengadora que lleva hasta el final la obra de liberación en nombre de generaciones vencidas, o sea, en nombre de la memoria. Esta conciencia que por breve tiempo cobra otra vez vigencia en el espartaquismo, como sabéis muy bien, la organización previa al Partido Comunista Alemán, le ha resultado desde siempre chabacana a la socialdemocracia. En el curso de 3 decenios ha conseguido apagar casi el nombre de un blanquí cuyo timbre de bronce había conmovido al siglo precedente. Se ha complacido en cambio en asignar a la clase obrera el papel de redentora de generaciones futuras. Con ello ha cortado los nervios de su fuerza mayor. La clase desaprendió en esta escuela tanto el odio como la voluntad de sacrificio, puesto que ambos se alimentan de la imagen de los antecesores esclavizados y no del ideal de los descendientes liberados. Yo creo que para que la memoria deje de ser una frente del presente, tenemos una manera práctica, en términos de razón práctica, realizar los sueños de liberación por los cuales muchos fueron destrozados, aplastados y dejados en los márgenes de la historia. Y con ello acabo, nada más. Gracias por vuestra atención. Gracias, Alejandro, y la verdad es que no pensábamos que el cuestionar. El poner en cuestión, digamos, la relación del Estado español, de la sociedad catalana con su pasado, no solamente con el pasado franquista y relacionado con la guerra civil, respecto al cual viene elaborando un trabajo intenso y que va enriqueciendo la conciencia de sí misma, colectiva, ¿verdad?, de estas sociedades, sino justamente con esas otras dimensiones de su pasado que se están negando tan fuertemente, tan contundentemente a aceptar siquiera, como pudimos, digamos, escuchar digamos, en la experiencia que se impulsó en Vilafranca, ¿verdad? O lo podemos constatar en la vida cotidiana. No nos centramos solamente en el proceso de estos centros de internamiento de extranjeros que tendrían que preocuparnos de manera cada vez más seria, ¿verdad? Ni de la ley de extranjería, ni de las violaciones a los derechos humanos que son permanentes, todo el abuso de las detenciones ilegales, pero también en
en aquellos, como decíamos antes, en ese proceso de internacionalización de las empresas extranjeras que son cada vez más apoyadas por el Estado, con recursos que están privando incluso de bienestar, de ser distribuidos para el bienestar de los del mismo pueblo, de los mismos estratos menos privilegiados en esta sociedad. En junio de este año se renovó, se actualizó la legislación del Estado español para apoyar los procesos de internacionalización de las empresas extranjeras. También se reforzaron los fondos relacionados con los seguros de inversión de las exportaciones. Ustedes saben que son 2 décadas en que este proceso se lleva adelante de estas transnacionales, donde la gran apuesta, porque así se le llamó, la gran apuesta fue Principios de América Latina, ¿verdad? Eso ha permitido el reposicionamiento de las empresas españolas transnacionales y que les ha recolocado frente a Europa y frente a Estados Unidos. Pero la verdad es que esa relación, entonces nos llegamos a preguntar cuál es esa relación entre la posibilidad de hacer una memoria más madura desde aquellas sociedades, no solamente como un pasado imperial y colonial, porque aquí le llamamos un pasado de siglos, cuando Guinea Ecuatorial recién se le reconoció en términos formales su independencia en 1968, ¿verdad? O sea, hay una relación con el tiempo, con esa noción del pasado, esa visión lineal de la historia, digamos, está obstruyendo el reconocimiento de sí mismos y que está siendo cosechado por los intereses de las élites políticas y económicas de este Estado también.